Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta clase de biología que va a ser la primera sesión de este año. Mi nombre es Johnny Monroy, voy a ser su profe de biología y pues en un primer momento, como observan aquí en esta diapositiva, vamos a observar cuál es el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en un primer momento, pues vamos a mirar cuál es la estructura del examen del ICFES a grandes rasgos. Posteriormente, cuáles son las competencias que van a ser evaluadas en biología espacialmente. Y posteriormente vamos a ver un tema muy importante que es el de reacciones químicas, concretamente el tema de fotosíntesis, para posteriormente desarrollar las preguntas que están pues enfocadas con la temática del día de hoy, que es la fotosíntesis. Entonces, la estructura del examen. Entonces, algo que uno tiene que saber antes de enfrentarse a como tal a la prueba, pues es saber cuál es su estructura, cómo fue diseñada. Entonces, aquí pues tenemos como tal el esquema en el cual tenemos que en la primera sesión pues son 4 horas y media en la mañana y otras 4 horas y media en la tarde. Entonces miren que son 131 preguntas en la mañana y 147 en la tarde. De esas 29 van a ser de ciencias naturales en la mañana y otras 29 también de ciencias naturales pues en la jornada de la tarde, para un total de 58 preguntas. Pero entonces miremos cómo está distribuido esto que se denomina ciencias naturales. Esas ciencias naturales están divididas en tres componentes, que son el componente biológico, el componente físico y el componente químico, que pues es lo que normalmente ven en bachillerato, que son pues las asignaturas de biología, física y química. En estas tres componentes se evalúan las mismas competencias, que son indagación, explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, esas competencias lo que buscan es que el estudiante comprenda los conceptos y las teorías propias de las ciencias naturales para explicar precisamente fenómenos naturales. Quizás el más importante de estas tres competencias es la competencia de indagación, ya que en ella, lo que se busca es que el estudiante comprenda que a partir del método científico y de la investigación es que se construyen esas explicaciones sobre la realidad natural. Entonces, pues lo que se busca es que observe, que plantee hipótesis, que formule preguntas, que diseñe, si se quiere, experimentos, que sepa recolectar datos y posteriormente analizarlos para de esa manera llegar a alguna conclusión. Y eso es lo que se busca evidenciar en la prueba de ciencias naturales. Entonces miren que ese componente, de esas 58 preguntas de todo el componente de ciencias naturales, 17 son del componente biológico, que es el que vamos a abordar el día de hoy y en las sesiones siguientes. 7 de esas 17 preguntas van a tener que ver con la competencia de indagación, 5 con explicación de fenómenos y 5 con el uso comprensivo del pensamiento científico. Como ven aquí en los porcentajes y llevado pues a enteros, más o menos esa es la cantidad. Y otro componente que es muy importante, que pues como tal no está dentro de las asignaturas que se ven habitualmente en secundaria, es ciencia, tecnología y sociedad. Lo que busca este componente es evaluar el sentido crítico que puedan tener las personas con respecto a las tecnologías y el rol de la ciencia en la sociedad, porque nosotros pues generamos un impacto en el ambiente pues a través de toda la tecnología y toda la ciencia que se ha desarrollado. Entonces es para que tengamos un enfoque, digámoslo así, más crítico, aunque pues son más poquitas preguntas, son 10% de todo el componente de ciencias naturales, que equivale a 6 preguntas aproximadamente. Entonces no sé si hay alguna pregunta respecto a la estructura de la prueba o continuamos con el tema.
Entonces la fotosíntesis. La fotosíntesis, si la queremos es una primera aproximación al concepto, tendríamos que dividir la palabra y hablaríamos de foto, que foto quiere decir luz. Entonces es como a partir de la luz se sintetizan, se crean nuevos compuestos. Esa es una primera aproximación al concepto de fotosíntesis y pues lo que permite la fotosíntesis es la producción de alimentos para todos los organismos de la biosfera del planeta, así estos sean fotosintéticos o no, sean plantas o no, pues nosotros finalmente, como observamos aquí en esta fotografía, dependemos del proceso de fotosíntesis. Aquí vemos unos corteros de caña. Este es un cultivo de caña de azúcar, donde vemos como este señor pues está cortando este tallo, y este tallo es producto de la fotosíntesis. Antes de para que pudiera crecer ese tallo, tuvo que haber un proceso de fijación del carbono a través pues, de las hojas de las plantas. Entonces, mire, también aquí en el costado izquierdo tenemos un cultivo de remolacha azucarera, que pues a través de ese proceso de fotosíntesis se crean unos compuestos que en términos generales se llaman fotoasimilados, que son traslocados a otras partes de la planta que después nosotros vamos a aprovechar. De aquí nosotros vamos a sacar azúcar. En Europa el azúcar y inclusive algunos combustibles son a partir de la remolacha azucarera. Entonces estos organismos se denominan autótrofos, que son aquellos que fabrican su propio alimento, del cual de todos los demás dependen. Al costado derecho, observamos aquí donde está este sol, tenemos la reacción general de la fotosíntesis. Aquí tenemos al lado izquierdo las moléculas inorgánicas, que son las que se van a fijar. Tenemos 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono. Estas moléculas van a ser fijadas en el proceso de fotosíntesis a través también de un impulso de energía, que es pues la luz solar, y eso nos va a permitir fijar ese carbono, ese dióxido de carbono. Después se va a convertir en glucosa, y esa glucosa posteriormente va a poder a través de otras vías metabólicas convertirse en lípidos, proteínas, celulosas, y también en este mismo proceso se libera oxígeno. Entonces de aquí viene esta afirmación de que ningún vegetal crece en vano. Esa es una frase de un monje del siglo XVII en Europa, que decía eso después de unos experimentos en los cuales colocaba en una bolsa una planta con un ratón, y eso le permitió comprobar que pues las plantas liberan oxígeno, y entonces él acuñó esa frase de que ninguna planta pues crece en vano, porque realmente pues del oxígeno dependemos la mayoría de formas de vida que habitamos aquí en el planeta. Entonces aquí tenemos en este dibujo en la parte inferior pues muy general el proceso de fotosíntesis, donde hay unas reacciones lumínicas y otras que se denominan oscuras, o también conocido como ciclo de Calvin, en las cuales pues interactúan una serie de compuestos, pero ya los vamos a ver más al detalle en las siguientes diapositivas. Ahora, hablemos de la fotosíntesis en términos generales, de cómo la fotosíntesis pues no siempre existió en la historia del planeta. Entonces miren aquí en el eje Y, aquí podemos observar cuál es el porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Miremos que llega hasta un 20%, y en el eje X, en el eje horizontal, tenemos el tiempo medido en billones de años. Entonces aquí en este punto inicial es 4.600 millones de años. Esos 4.600 millones de años pues son la edad aproximada de la Tierra. Y al final pues tenemos la era presente. Entonces miremos cómo en gran parte de la historia del planeta pues la cantidad de oxígeno era mínima. Aquí fue cuando comenzaron a surgir organismos aeróbicos,
producto de esa acumulación de oxígeno en la atmósfera, ya que hace unos 2.600 millones de años la primera célula fotosintética, que fue una bacteria, que fueron bacterias, comenzaron a oxigenar la atmósfera. Posteriormente, pues podemos observar cómo comienza a acumularse mayor cantidad de oxígeno en las eras geológicas más recientes. Y pues vemos que hace 1.600 millones de años se originó la primera célula eucariótica, que es fotosintética. Entonces recordemos algo, que la diferencia entre una célula eucariótica y una célula procariota. Las bacterias son procarióticas, son células más antiguas, se diferencian de las eucariotas porque las células procariotas no presentan un núcleo definido y pues muchos de sus organelos están diseminados en la célula y pues son organismos principalmente unicelulares. Entonces esto era algo lo que les quería mostrar respecto a la importancia que tiene pues ese proceso para la vida. Entonces por eso aquí está esta frase también que tiene que ver con la luz que impulsa este proceso. Es una frase de un señor que fue premio Nobel en el siglo XX. Él dice: lo que impulsa la vida es una pequeña corriente eléctrica mantenida por el sol. Eso es lo que realmente en el fondo impulsa la vida desde un punto de vista bioquímico. Entonces sigamos adentrándonos en la fase, en este proceso de fotosíntesis. Hay una primera fase que es la fase dependiente de luz. Esta fase dependiente de luz, para que se pueda fijar posteriormente el carbono y para que se pueda absorber en un primer momento la luz, la planta necesita unos pigmentos. Estos pigmentos son los que pueden absorber precisamente esa longitud de onda, esos rayos de luz, esos fotones. Y pues el principal de ellos es la clorofila. La clorofila es el principal pigmento que tienen las plantas. Y este pigmento pues es el que les da esa coloración esa coloración verde. Y ellas se agrupan estos pigmentos se agrupan y se encuentran en la membrana tilacoidal. Ya vamos a ver cuáles son los tilacoides, pero ellos se encuentran en la membrana de estos organelos. Entonces aquí podemos ver pues cuál es toda su estructura en el costado izquierdo. Entonces presenta una cadena larga de carbono y en el centro tiene un átomo de magnesio. Sigamos mirando esta primera fase, que es la que es dependiente de luz. Vemos primero cuál es la definición de luz, cómo se mueven pues a través del espacio, y una forma de conceptualizarlo es pensarlo como si fueran paquetes de energía, y por eso se denominan fotones. Entonces finalmente lo que llega aquí a la Tierra pues es una lluvia de fotones que alimentan el proceso de fotosíntesis que llevan a cabo las plantas. Entonces vemos como por ejemplo hoy en Bogotá y en gran parte del país pues la lluvia de fotones ha sido muy intensa en los últimos días porque la cantidad de radiación solar ha sido muy alta. Entonces aquí vemos en el costado izquierdo en un primer momento esta hoja, cómo se desglosa, y vemos una estructura, un organelo fundamental que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, que se llaman cloroplastos. En estos cloroplastos se encuentran esas tilacoides, que son estas moneditas de color verde que se observan acá, y ellas se encuentran apiladas y es como si uno colocara una moneda encima de otra, y ese grupo de monedas se llama grana. Aquí es donde están esos pigmentos que nombramos anteriormente, las clorofilas, y ellos capturan la luz. Ahí es donde ocurre el primer momento de la fotosíntesis. Y pues estos dibujos nos permiten observar. Aquí en la parte inferior observamos una microfotografía donde se ve la estructura de un cloroplasto. Lo que está rodeando a los tilacoides se denomina estroma, es la parte líquida del cloroplasto. Y allí es donde ocurre la segunda fase de la fotosíntesis, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí podemos ver cómo la luz llega
y llega a un lugar llamado fotosistema 2. Ese fotosistema 2 es excitado, es estimulado por ese impulso de luz, lo cual hace que haya una cadena de electrones y después se transporta al complejo del citocromo, para después posteriormente llegar al, al fotosistema 2, y este fotosistema 2 va transmitiendo esa energía. Entonces vemos cómo la energía va pasando de un fotosistema a otro. Y también es fundamental aquí el agua. El agua que posee la hoja en ese momento va a ser oxidada, y se oxida. Al ser oxidada produce una molécula de oxígeno. Entonces aquí es donde se produce el oxígeno cuando vimos la reacción en la diapositiva anterior. Aquí se produce una molécula de oxígeno y se libera un hidrógeno, y este hidrógeno, estos protones van a acumularse acá, van a acumularse muchos aquí en el espacio tilacoidal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estos hidrogeniones son esa energía que va a necesitar esta proteína que se encuentra acá, que se llama ATP sintasa, y que va posteriormente a fijar un fósforo en una molécula de adenosín difosfato, y que va a crear posteriormente esta molécula de ATP. Esto por un lado, pero en la parte de arriba del esquema, donde están los fotosistemas, donde está el complejo del citocromo, finalmente esta energía que se va transmitiendo, como se observa acá, va a reducir una molécula de NADP y la va a convertir en una molécula de ANDPH. Pero estos términos pueden resultar muy abstractos, pero simplemente véanlos como unas moléculas de energía. Estas son monedas energéticas. Estas monedas energéticas lo que van a permitir es posteriormente llevar a cabo otros procesos metabólicos. Concretamente, pues aquí en las hojas va a llevarse a cabo el ciclo de Calvin, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces esta es la fase lumínica. Ahora vamos a ver lo que se conoce como fase independiente de la luz. Profe, hay una pregunta y Sí. es, ¿cuáles son los tilacoides? Las tilacoides, aquí en el esquema, son unos organelos que se encuentran al interior del cloroplasto. Entonces aquí tenemos el cloroplasto, y esta tilacoide son estas moneditas verdes que uno ve aquí. El tilacoide es una de ellas, solo una. Y la agrupación de esas tilacoides se llama grana, que es como se amontonan. Entonces aquí podemos ver que en esta tilacoide, en la superficie de esa tilacoide es donde ocurren todos estos procesos. Toda la fase lumínica ocurren sobre la superficie del tilacoide, porque allí se encuentran esos pigmentos fotosintéticos y por eso tienen ese color verde. Entonces esa es la respuesta a esa pregunta. Ahora vamos a centrarnos en la fase independiente de la luz, que es lo que se conoce como fase oscura, también le llaman, o ciclo de Calvin. Se denomina ciclo de Calvin precisamente porque ese es el apellido del señor que con su grupo de trabajo describió este proceso metabólico. Él era un estadounidense llamado Melvin Calvin, y en la década de los 50 ellos describieron con detalle cómo es el proceso de asimilación del dióxido de carbono. Y eso lo hizo en esta especie del género clorema. Clorema es un alga, no es una planta, pero pues las algas también son organismos fotosintéticos. Y pues su trabajo también fue merecedor del premio Nobel en la década de los 60. Antes de abordar como tal el proceso metabólico, quiero presentarles esta enzima. Esta enzima se llama ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Tiene un nombre muy largo, por eso su acrónimo es Rubisco. Se le conoce como la Rubisco. Pero esta enzima es quizás la enzima más importante que existe en la biosfera. Para empezar, es la más abundante, porque se encuentra en todos los organismos fotosintéticos, sean bacterias, sean algas, sean plantas, y por eso hay quienes la catalogan como la responsable de la vida en este planeta. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues sin la Rubisco no
nosotros no viviríamos. Es ponerlo en esos términos y uno lo ve desde ese punto de vista biológico, bioquímico. Entonces aquí vemos qué es lo que pasa. Recuerden que en el anterior, en la anterior fase, en la fase lumínica, se produjo esta energía, NADPH y ATP. Se produjo estas monedas energéticas y esas se van a utilizar acá. Entonces miren aquí cómo entra el ATP en esta parte para poder llevar a cabo todas estas reacciones metabólicas. Entonces lo que hace la enzima de la Rubisco es fijar el dióxido de carbono, coger el carbono que tiene el dióxido y fijarlo en esta molécula 3 de la molécula 3 fosfoglicerato. Entonces aquí pues ocurren seguidamente una serie de reacciones, todas ellas catalizadas por enzimas que finalmente van a dar paso a la glucosa o otros compuestos orgánicos. Esa glucosa o esqueletos carbonados, como también se definen, van a ser esa fuente de energía que es más grande que la del ATP y la de NADPH, pero va a servir para sintetizar otras diversas moléculas que necesita la planta y que después quienes vayan a consumir esas plantas también las van a necesitar, sean animales, sean mamíferos o sea el ser humano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que esto es un proceso metabólico que pues nos importa muchísimo, porque sin él la vida en el planeta no sería, al menos de la forma como la conocemos. Entonces aquí tenemos el resumen. Aquí ya se integran como tal los dos procesos. Vemos cómo la luz llega y ocurren las reacciones lumínicas. Esas reacciones lumínicas, recuerden que ocurren aquí en estas moneditas verdes que se llaman tilacoides. La agrupación de ellos son el grana. Y para que ocurran estas reacciones no solamente se necesita luz, sino que también se necesita agua. Esa agua la planta la saca normalmente de la raíz. La raíz es el medio por medio de la raíz la planta puede absorber nutrientes y agua principalmente. ¿Y qué sale de ese proceso? Oxígeno. Oxígeno que sale a la atmósfera a través de los estomas. Y después de que se genera en esta energía, miren cómo se genera NADPH y ATP, como ya vimos en el proceso de la fase lumínica. Después esto va a ser utilizado, este NADP va a ser utilizado en el ciclo de Calvin, igual el ATP, y con esta energía la planta va a poder fijar este CO2, va a tener la fuerza necesaria para poder coger ese carbono, romperlo de la molécula e incorporarlo a otras moléculas que estaban allí y poder fabricar azúcares que pues después van a ser utilizados en otros procesos. El principal azúcar es pues la glucosa. Voy a intentar escribirlo aquí, pero muy difícil. Y recuerden, la fase lumínica ocurre aquí, en las tilacoides, mientras que esta fase oscura ocurre en el estroma. Y el estroma, recuerden que es la fase líquida del cloroplasto, que es digámoslo así, que esas monedas están allí embebidas en ese organelo. Ese es el resumen. Entonces ahora sí vamos con la parte interesante, que son las preguntas. Entonces la primera pregunta tiene que ver con este contexto. Entonces vamos a leerlo. Aquí igual vamos a repetir nuevamente lo que vimos, pero ya en función de unas preguntas. Entonces se van a dar cuenta que muchas veces uno no necesita conocer muy bien esos procesos, sino que esto depende de una muy buena lectura, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la fotosíntesis en células eucariotas se realiza en los cloroplastos, organelos formados por una membrana externa y otra interna. En su interior, los tilacoides se apilan formando el grana. Entre las granas se encuentra el estroma, sustancia líquida del cloroplasto. En una investigación sobre la fotosíntesis, se concluye que ésta se realiza en dos reacciones generales. La primera depende de la luz y la segunda es independiente de la luz. Y pues en la parte inferior vemos un esquema gráfico de todo el proceso de fotosíntesis. Aquí se encuentra otra versión resumida del proceso de fotosíntesis. Entonces, la primera pregunta. Esta pregunta
como se hace en base a una gráfica, se denomina texto icónico. Esta gráfica que observan aquí en la parte superior es un texto icónico, ya que no es como tal un texto escrito. Entonces aquí la competencia que le están evaluando es la de comprensión de este tipo de textos. Entonces la pregunta dice, durante la fotosíntesis se libera oxígeno. Esta molécula proviene de las moléculas de A. Dióxido de carbono en las reacciones independientes de la luz. B. NADP+, en las reacciones dependientes de la luz. ATP en las reacciones independientes de la luz. Y agua en las reacciones dependientes de la luz. Entonces, vamos a comenzar a mirar la pregunta. Profe, hay una pregunta y es, Ajá. ¿qué significa NAP? Ah, listo. NADP. Bueno, NADP significa, aquí lo tengo anotado porque pues es un nombre muy largo, pero esa molécula como tal se llama nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ¿sí? Pero bueno, o sea, es una molécula con un nombre muy complejo, pero cumple la misma función del ATP. Incluso el ATP tiene más energía. Pero simplemente pensemos en esta molécula como una molécula energética. Y pues con un nombre muy complejo y este es su acrónimo, ¿vale? Entonces, durante la fotosíntesis se libera oxígeno, ¿verdad? Esta molécula proviene ¿de dónde? De las moléculas de... Entonces miremos aquí el esquema. En el esquema tendríamos que mirar de dónde salió esa molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que en el único momento donde uno ve que el oxígeno es liberado es cuando en la reacción dependiente de luz, el agua es oxidada y libera precisamente oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Entonces miren que pues eso nos permite ya después llevarlo a palabras y concluir que la respuesta correcta es la D, ya que durante la fotosíntesis se libera oxígeno y esta molécula proviene de una molécula de agua y eso ocurre en la reacción dependiente de luz, como se observa en el esquema. Entonces esa es la respuesta de la pregunta, es mirar con mucha atención la gráfica, ¿vale? Ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es analizar estas gráficas. Entonces, la estructura del cloroplasto está representada en la ilustración. ¿Y cuál de las ilustraciones representa la estructura del cloroplasto? Entonces hay que leer nuevamente el texto porque en la primera parte de la pregunta pues nos dan todo el contexto y aquí nos dicen, entonces la retomo nuevamente y aquí hablan, la fotosíntesis en células eucariotas se realizan en los cloroplastos, organelos formados por una membrana externa y otra interna. En su interior los tilacoides se apilan formando el grana. Entonces aquí ya uno lee esto y va buscando la gráfica, ¿cierto? Entonces el tilacoide se apila en grana, ¿cierto? Y entre las granas se encuentra el estroma, sustancia líquida del cloroplasto. Entonces miren el estroma acá cómo está diseminado en este esquema. Entonces, pues al leerlo, uno va mirando en dónde, cuál de ellos se ajusta, ¿no? Entonces, miren cómo, o sea, si uno de pronto no supiera, no tuviera idea de cuál es, qué anotar, qué respuesta anotar, uno puede ver alguna pista y es la siguiente. Quienes diseñan estas preguntas denominan distractores a las respuestas que no son correctas. Entonces miremos aquí cuáles son los distractores que menos cumplen su función. Uno ya sabe que el estroma es donde está todo, o sea, la parte líquida, ¿no? Entonces ocupa todo este espacio. Entonces uno podría acercarse acá y decir, está entre la B y la D, porque el estroma es esa parte. Y ya después habría que leer muy bien y decir que, pues, según aquí el texto, pues los tilacoides dice que se apilan en formando el grana. Entonces uno sabe que aquí el esquema correcto es el de la B, ya que pues el grana hace referencia a la apilación de tilacoides, a cómo se amontonan, y entonces aquí está en el esquema contrario. Entonces uno estaría entre estas dos, pero pues al leer nuevamente el texto se da cuenta que es la respuesta correcta es la B.
Entonces ese es, digamos, algo que uno debe tener en cuenta a la hora de responder este tipo de preguntas y ya después lo reforzaremos más adelante con preguntas donde hayan distractores, digámoslo así, que, que sean más contundentes. Pues aquí digamos que era muy claro un poco cuál era la posible respuesta, o la A, o la B, o la D, y ya después uno la puede decantar dependiendo de, pues, de esa lectura que hay que realizar. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Listo. Entonces continuemos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, las reacciones independientes de la luz, entonces uno acá ya se sitúa en el dibujo, independientes, requieren de las dependientes de luz porque estas últimas, listo, estas últimas, o sea, estas dependientes de luz, A, producen NADPH y ATP que se emplean en las primeras. B, capturan el CO2 que se emplea para sintetizar los azúcares. C, producen oxígeno y ATP que se emplean en las primeras. D, captan la luz solar que se transforma en agua y CO2. Entonces miremos, las reacciones independientes de la luz requieren de las dependientes de la luz porque estas últimas, ¿cierto? Estas últimas, es decir, las dependientes de la luz, ¿qué realizan, no? ¿Qué función realizan? ¿Captan luz solar que se transforma en agua y CO2? No, no, porque vemos que el CO2 llega de la parte exterior y funciona aquí en la reacción independiente. Entonces uno eh, descartaría esta porque esta es una afirmación falsa. La D es una afirmación falsa porque no se, y además se transforman en agua, no, vemos que no. O sea, el agua es la que se transforma, pero no se transforma en agua. Produce oxígeno y ATP que se emplea en las primeras. Entonces eh, vemos que eh, como tal estas reacciones independientes de la luz mmm, eh, producen oxígeno y también ATP que posteriormente se van a emplear en en las reacciones independientes de luz, pero ojo, solo ATP se va a emplear. Este es un distractor fuerte, porque producen oxígeno y ATP, ¿cierto? Pero miren que el oxígeno sí lo produce, claro, pero no se van a emplear las dos, solo una. Entonces este es el distractor más fuerte, ¿cierto? Esta podría ser candidata, ¿cierto? Entonces ahora miremos la B. Capturan el dióxido de carbono que se emplea para sintetizar los azúcares. Falso, totalmente falso, ¿no? En las reacciones dependientes de luz no ocurre captura de CO2, eso ocurre en las reacciones independientes de la luz, ¿cierto? Entonces esta afirmación es falsa. La B se descarta. Ahora miremos, producen NADPH y ATP que se emplean en las primeras. Esta afirmación también esta afirmación, pues podría ser también la correcta. Entonces uno estaría entre la A y la C. Estas son las dos respuestas en las cuales uno pensaría. Pero entonces miren que hay que leer con mucha atención la C, ya que hay algo que le da falsedad, y es que si bien es cierto que se produce el oxígeno y el ATP, las dos no se van a emplear en el ciclo de Calvin, solo se va a emplear el ATP. Entonces la respuesta correcta por esa razón es la A, ya que se producen estas dos monedas energéticas que se van a emplear posteriormente en el ciclo de Calvin. Entonces miren que este sí era un distractor fuerte, uno podría haberse ido por la C si no la lee muy bien. Entonces hay que leer con mucho cuidado, ¿listo? Ahora miremos una cuarta pregunta. Esta cuarta dice, a partir de los resultados de la investigación se puede afirmar que durante la fotosíntesis A, el dióxido de carbono es necesario para las reacciones dependientes de la luz. B, el oxígeno se libera durante las reacciones independientes de la luz. C, los glúcidos se sintetizan en el ciclo de Calvin. D, la luz solar es captada en el estroma del cloroplasto. Entonces vamos a comenzar a analizar cada una de las respuestas. ¿El dióxido de carbono es necesario para las reacciones dependientes de la luz? Entonces vemos que las reacciones dependientes de la luz están en la primera etapa y el dióxido de carbono se necesita en la segunda etapa, por lo cual esta afirmación es falsa, ¿no? Mirando el esquema. Esto es falso. El oxígeno se libera durante las reacciones independientes de la luz. Entonces vemos que en el esquema
vemos aquí en el esquema que no se libera oxígeno. Donde se libera el oxígeno es en las reacciones dependientes de la luz, en la primera parte de la fotosíntesis, en la fase 1. Entonces esta afirmación también es falsa. C. Los glúcidos se sintetizan en el ciclo de Calvin. Vemos que efectivamente sí, es lo que uno ve en el esquema. Entonces esta podría ser, esta es una afirmación verdadera, podríamos decir que sí. La D. La luz solar es captada en el estroma del cloroplasto. Entonces pues vemos que conceptualmente ya con lo que vimos, sabemos que la luz solar pues es captada por los fotosistemas que están en el tilacoide, y en el estroma ocurre es el ciclo de Calvin. Y además pues es información que no está aquí en la gráfica, ¿sí? Entonces normalmente en este tipo de preguntas todas las respuestas van a salir a partir de la lectura o de la gráfica. Si ustedes ven que no tiene sentido eso de que la luz solar es captada en el estroma, y ustedes ven que aquí la luz llega aquí en el espacio y acá esto verde pues es el tilacoide, pues ya uno la descarta por esa razón. Entonces la respuesta correcta pues es la C en este caso. Entonces vamos a continuar con otra pregunta relacionada con la fotosíntesis. Aquí vamos a analizar unas gráficas y posteriormente van a verse unas tablas. Profe, una pregunta Ajá. del ejercicio anterior, y es: ¿la flecha va hacia abajo porque se sintetiza? La flecha va hacia abajo. Es que, o sea, la flecha. Es que no entiendo la Así pregunta está. muy bien. La flecha Pero va vamos a hacia ver abajo. si... Sí, es que de pronto Sí, no claro, comprendo. La flecha va hacia abajo. O sea, no sé si esté refiriéndose aquí en el ciclo de Calvin como pues esta flecha. Porque esta flecha pareciera que saliera como de otro lado, ¿no? Pero entonces recordemos que como tiene un comportamiento cíclico, y como estamos aquí en el estroma, donde ocurre el ciclo de Calvin, vemos como pues Ya. Que en el ciclo independiente de la luz. sí, pero o sea que la flecha, es que sí, Pues no. esperemos si... Sí, sí, ahorita de Sí, pronto sí, sí. volvemos y ya miramos esa duda, y mientras tanto pues vamos a avanzar con esta otra pregunta. Entonces la pregunta dice: los siguientes gráficos representan los efectos de la intensidad de la luz y de la temperatura en la eficiencia fotosintética. Entonces miren que en el eje X, siempre que veamos una gráfica pues hay que analizar qué hay en el eje Y, perdón, y en el eje X. Entonces en el eje Y, en ambas gráficas, encontramos la eficiencia fotosintética. Vemos que no hay como tal un valor, ¿sí? Entonces simplemente dicen pues que si está cerca al origen es baja eficiencia, y si está más lejos del origen es alta eficiencia. Esa eficiencia fotosintética, para que no suene tan abstracto, ¿en qué lo podemos ver? Es cómo todo ese azúcar que produce la planta lo transforma en biomasa. Porque finalmente la fotosíntesis sirve para que se impulse el proceso de crecimiento. Entonces aquí esta eficiencia fotosintética la podemos ver en el desarrollo de hojas, en el desarrollo posteriormente de frutos, del tallo, ¿sí? Entonces vemos en el eje, en la parte izquierda vemos que la gráfica en el eje X habla de fotones. Entonces los fotones es la cantidad de luz, ¿cierto? Y pues no maneja unidades, pero sí nos permite ver un comportamiento en el cual a partir de cuando hay 4500 fotones, pues la eficiencia fotosintética podríamos decir que es media. Y si es menor a 4500 fotones, es decir, menor cantidad de luz, porque estamos hablando es de luz, entonces si hay más poca luz, pues la eficiencia fotosintética va a ser menor. Pero miren que llega un momento en que tiene un comportamiento que se denomina en matemáticas asintótico, ¿no? Que tiende a una constante. Entonces vemos cómo después de los 9000 fotones, no importa si le aumentamos más luz, va a tener la misma eficiencia fotosintética, no va a cambiar. Entonces ese es el comportamiento desde el punto de vista de la luz,
¿vale? Ahora, la gráfica de la derecha. En el eje X tenemos temperatura, medida en grados Celsius. O también se puede decir grados centígrados. Las dos maneras de decirlo pues son válidas. Vemos como cuando hay una temperatura de 10 grados centígrados, pues tenemos una eficiencia fotosintética que podríamos catalogar como baja. Cuando está a 20 grados centígrados la eficiencia fotosintética es media. Cuando está en 30 grados centígrados esta planta tiene su mayor eficiencia fotosintética y ya después de 30 grados comienza a descender como tal la eficiencia. ¿Esto por qué se debe? Porque de pronto estamos hablando de una planta que está adaptada a unas condiciones climáticas concretas. Es como cuando uno, si es de tierra fría aquí en Bogotá y se va y su eficiencia de trabajo, digámoslo así, es óptima a los 20 grados o a los 30 grados en este caso, y se va a trabajar al Espinal, se va a trabajar a Barranca Bermeja, donde la temperatura es muy alta, pues su eficiencia de trabajo va a disminuir. Esto también tiene que ver con un hecho y es de cómo estamos aclimatados a ciertas condiciones. Entonces aquí se está mirando fotones, o sea, luz y temperatura y cómo estos factores influyen en la eficiencia, en este caso fotosintética, en cómo aumenta la fotosíntesis en función de estos dos parámetros. Entonces es muy importante que queden claras estas gráficas porque a partir de ellas vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Sí, profe, hay una pregunta y es, ¿qué es biomasa? Biomasa. Biomasa es un concepto general en el cual arropa hojas, frutos. ¿Sí? La biomasa es, o sea, en términos de plantas sería cómo toda esa energía la convierte en estructuras más grandes. Entonces ahí, por ejemplo, en celulosa, la celulosa sería como tal la madera que uno ve en un tronco. Entonces, o sea, la biomasa como tal es una medida de como tal el peso de un organismo, ¿sí? Y eso pues se puede medir en términos de área, de volumen, pues como ya lo dije anteriormente, de masa precisamente. Entonces, hablar de biomasa, pues todos tenemos biomasa, ¿no? Nosotros tenemos una biomasa, que es el peso que tenemos, y bio quiere decir vida, ¿no? Entonces es la cantidad de materia que se construyó a partir de toda esa energía proveniente de la luz, ¿vale? Entonces eso sería una definición de biomasa. Ahora sí, vamos a mirar la pregunta asociada a estas gráficas. Entonces les dejé aquí la gráfica, las dos gráficas en el costado izquierdo, que nos van a servir de apoyo para solucionar la pregunta. Esta pregunta pues es básicamente comprensión pues de una tabla relacionándola con una gráfica. En este caso pues son dos gráficas. Entonces la pregunta dice: si en una experiencia de laboratorio se someten 3 plantas de la misma especie a las siguientes condiciones de luz y temperatura, y nos muestran la tabla, ¿se esperaría que el proceso fotosintético fuera? Entonces vamos a analizar la tabla, ¿no? Entonces ahí dice que es una misma especie y se va a someter a diferentes condiciones. Entonces la planta número 1 va a estar en una condición de 2000 fotones y una temperatura de 10 grados Celsius. Entonces miren que la planta número 1 va a estar sometida a condiciones de menor luz. O sea, piensen esto de fotones en términos de luz. Va a tener menor cantidad de radiación solar, ¿vale? Entonces podemos ubicar aquí la planta número 1. Va a estar por acá, ¿no? En términos de fotones va a estar por acá. Y en términos de temperatura también va a estar por acá, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya podemos ver que la primera planta en estos términos va a tener una eficiencia fotosintética baja. Uno ya mira eso. Y si quieren podemos irnos de una vez a la respuesta. Se esperaría que el proceso fotosintético fuera. Entonces la A dice bajo en la planta 1. Entonces me digo, uy, sí, esta puede ser candidata, ¿no? Esta puede ser. Y hay otra que también dice que es eficiente en la planta 1 y uno dice, no puede ser que sea eficiente porque es baja. Aquí habíamos visto que también por temperatura es baja, se encuentra acá. Más eficiente en la planta 1, no puede ser. Entonces ya uno comienza a descartar. Y
acá dice más eficiente en la 3, mediana en la 2 y baja en la 1. Entonces aquí uno puede ver que sí es baja en la 1. Entonces ya de entrada, aquí analizando solo la planta 1, uno ya puede descartar los distractores más débiles. Los distractores más débiles son la respuesta B y C. Esas ya se pueden ir descartando. Ahora uno tiene que comenzar a mirar cuál de las dos respuestas que nos quedan puede ser, ¿no? O sea, véanlo en términos de probabilidad, ¿no? O sea, uno recién inicia la pregunta, son 4 respuestas, ¿no? Uno tiene un 25% de probabilidad de acertar, ¿no? Y un 75% de fallar, ¿no? Cuando uno como que no tiene claro muy bien la respuesta. Pero ya cuando uno puede tener esa capacidad de descartar, a través de ese análisis uno ya descartó 2 preguntas, entonces su probabilidad de que acierte aumenta, ¿no? Aumenta el 50%, o sea, ya incluso si uno no supiera y quisiera adivinar, pues tiene más probabilidad de llegar a la respuesta correcta. Pero bueno, la idea es obviamente hacerlo a partir de como veíamos ahorita, de aplicar el conocimiento científico. Entonces miremos la planta número 2. La planta número 2 tiene una incidencia de fotones de 16.000 y una temperatura de 20, ¿no? Entonces la 2 sería 16.000, uy, o sea, diría lo máximo en fotosíntesis aquí, desde el punto de vista de la intensidad lumínica, 16.000. Y en términos de la temperatura, quedaría aquí ubicada en esta gráfica. Y miremos ahora la planta número 3. La planta número 3 son 13.000 fotones, o sea que quedaría también en la misma eficiencia fotosintética que la planta número 2 en términos de los fotones. Pero miren que hay otro factor que es importante, que incide en la eficiencia fotosintética y que quizás es más importante, que es la temperatura, ¿no? Entonces acá está a una temperatura de 30. Entonces miren que aquí ya ubicando los puntos, podemos ver cómo... Ay, se borran. A ver, ya. Ubicando estos puntos, qué pena, no son puntos, pero es difícil manejar aquí el lápiz. Entonces podemos observar cómo la planta número 2 tiene una eficiencia fotosintética media, mientras que la eficiencia fotosintética de la planta 3 pues es alta. Entonces ya con eso uno aquí está mirando cuál de las dos podría ser, ¿no? O sea, dice que la respuesta A dice es bajo en la planta 1, bueno, ya lo sabemos, y es eficiente en 2 y 3. Y la D que dice más eficiente en la 3, medianamente en la 2 y baja en la 1. Entonces esto se parece más a lo que tenemos aquí gráficamente, ¿no? Esa afirmación que nos ofrece la respuesta D. Entonces por esa razón la respuesta correcta es la D. Entonces piensen, digamos que para verlo en términos reales, en un cultivo de maíz. Un cultivo de maíz, para que tenga su mayor eficiencia fotosintética, y esto es un caso real, porque si ustedes lo colocan digamos, en el Tolima, a una temperatura superior a 30 grados centígrados y con una radiación mucho mayor que la que puede haber, por ejemplo, en Bogotá, que recordemos que estas condiciones que están en la planta 1, que fueron sometidas en la planta 1, se parecen a las condiciones de Bogotá. Digamos que hay menor radiación, menor temperatura. En el Tolima hay mayor radiación y mayor temperatura. Entonces miren que el maíz en zonas de clima caliente tiene una mayor eficiencia fotosintética y su ciclo son de 6 meses. Mientras que los maíces que se siembran aquí en la sabana de Bogotá, para que dé la mazorca, tarda mucho más de 6 meses. Entonces... ¿Y es por qué? Porque el maíz, hay maíces que están mejores adaptados a determinadas condiciones de radiación y de temperatura, ¿vale? Entonces, ese es como un pequeño comentario adicional que quería compartirles respecto a esta pregunta. Esta pregunta es bien interesante porque pues hay que hacer una comprensión de lo que se denomina texto icónico, que fue lo que les comenté anteriormente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Listo. Entonces continuemos. Ahora vamos a hablar de otro experimento que se desarrolló, que tiene que ver con algas. Pero antes de abordar la pregunta como tal, pues una pequeña contextualización, y tiene que ver con los bosques de
Sí, profe, de kelpos hay y una algas. pregunta y Ajá. es, ¿en las plantas y la radiación es mayor a 18.000 se genera un daño? Sí, es que aquí como tal, pues no hay unas unidades, ¿no? Las unidades de, digámoslo así, de radiación incidente. Pero, claro, dependiendo del tipo de planta, si está sometida a una a radiación muy grande, pues ya termina siendo dañina, ¿no? Entonces, pues aquí en temperatura sí se ve claramente que esta especie como tal, cuando la temperatura es mayor a 40 grados centígrados, perdón, a 30 grados centígrados, comienza a decaer su eficiencia, comienza a estresarse. Pero aquí pues se ve que tiene el mismo comportamiento según la cantidad de fotones. Pero entonces sí, si quisiéramos aumentar aquí fotones como tal de 18.000 a 20.000, 30.000, ahí sí ya esta curva muy seguramente también va a tender a bajar y pues disminuye la eficiencia fotosintética y hasta el punto en que puede pues morir la planta, ¿no? Porque ya hay un exceso y un estrés muy alto al cual va a ser sometido. Pero sí, a medida que aumentemos aquí los fotones, sí seguramente va a tener un comportamiento también similar a la temperatura. Entonces sí, es una pregunta muy interesante porque obviamente hay unos límites para la radiación y esto es para un caso concreto, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta y es que depende del tipo de planta, estas condiciones van a cambiar. Hay plantas que de pronto su mejor eficiencia fotosintética puede ser a los 10 grados y después de los 10 grados baja, ¿sí? Entonces eso puede variar según la especie. Entonces es una pequeña contextualización de los bosques de kelpos y algas. Los bosques de kelpos son bosques submarinos, son bosques que son principalmente ecosistemas que es la base, así como la base de los ecosistemas nuestros son las plantas, pues la base de los ecosistemas acuáticos son unas plantas antiguas, llamámoslo así, que se llaman algas. Estas son algas que son organismos pluricelulares, pero también pueden ser organismos unicelulares. Entonces son ecosistemas que se encuentran principalmente en las costas. Aquí vemos en el mapa cómo pues, se encuentran en algunas de las zonas costeras del planeta y son ecosistemas muy importantes y por supuesto pues se han venido degradando en las últimas décadas pues producto de todos los fenómenos climáticos que ya conocemos, calentamiento global, etcétera. Entonces, pues esas algas pues ahí tienen una importancia muy grande. Entonces miremos también esta fotografía. Aquí tenemos cañocristales. Entonces esto queda en la serranía de la Macarena. Entonces si de pronto alguna vez se han preguntado por qué tienen esos colores tan bonitos, por qué son tan famosos, es tan famoso pues este río, el río de los siete colores, y pues tiene que ver con las algas, o sea, quienes les otorgan estos colores rojizos, azulados, incluso morados, son algas, porque las algas no solamente tienen pigmentos fotosintéticos como la clorofila, recuerden que estos pigmentos verdes son debidos a la clorofila, pero los pigmentos que son de color rojo, de color morado, obedecen a otro tipo de pigmentos, pigmentos hay unos que se llaman carotenoides, otros que se llaman licopenos y esos tipos de compuestos otorgan ciertas características a las algas y les dan esos colores y por eso podemos observar esos colores bonitos en ese río. Entonces esto simplemente era para contextualizar un poco qué son las algas, que no entremos de una vez al ejercicio. Entonces aquí vemos un ejercicio de laboratorio. Entonces aquí nuevamente vamos a analizar una gráfica. Casi siempre vamos a analizar gráficas, tablas, porque pues es lo que evalúan en la prueba. Entonces dice, en el laboratorio se toma una especie de alga, sus individuos se ubican en 4 acuarios y se aplica a cada uno de ellos un tratamiento, entonces esta es palabra importante, un tratamiento para evaluar cuál es el nutriente que limita, o sea, cuál es el nutriente limitante para el crecimiento. Entonces se miden las unidades de fluorescencia presentes en la clorofila de estas poblaciones como indicador de su crecimiento. La siguiente gráfica representa los resultados obtenidos. Listo. Entonces ya aquí me comunican que es el último ejercicio, entonces vamos a contextualizar rápidamente y pues de todas formas la próxima sesión continuaríamos con este mismo ejercicio, no hay problema, pero entonces quiero que analicemos esta gráfica. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos en el eje Y
la clorofila y se mide en unidades de fluorescencia. Entonces recuerden, entre más alto quiere decir que más creció. Y los tratamientos están representados por estas diferentes figuras. Este cuadrado, este cuadrado, digámoslo así, blanco, es cuando el tratamiento es con nitrógeno y fósforo. ¿Listo? Cuando el cuadrito está negro es solo nitrógeno. El tratamiento es de solo nitrógeno. La circunferencia que no está pintada es solo el tratamiento de micronutrientes. Y el tratamiento con la circunferencia negra es el tratamiento de fósforo, solo fósforo. Entonces, a partir de estos resultados de esta gráfica, pues nos preguntan lo siguiente. Pero entonces vamos a saltarnos la pregunta número 6, que nos tomaría más tiempo, y vamos a mirar la pregunta número 7, que tiene que ver con la forma como se debería representar esta gráfica como si fuera una tabla. Entonces recuerden, como cuando uno maneja un Excel, uno coloca en un Excel y coloca los datos, y dependiendo de cómo coloque los datos, pues se va a generar una gráfica. Entonces, la pregunta 7 nos pregunta, ¿la mejor tabla para registrar los resultados es? Entonces aquí tenemos las diferentes opciones. A, y tiene en la parte de arriba tratamiento, y dice cantidad de nutriente, cantidad de clorofila, cantidad de unidades, nutrientes. La B, unidad de fluorescencia por tratamiento, cantidad de nutriente, nitrógeno y fósforo, micronutrientes. Entonces aquí uno podría hacer cada una de ellas, ¿no? Mirarlas. Pero entonces tenemos que mirar qué es lo que hay en estos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Y estas dos variables tienen que estar representadas aquí, ¿vale? Entonces miremos en cuál de ellas tiene que estar, en la tabla que represente esta gráfica tiene que estar el tiempo. O sea, la que no tenga el tiempo realmente no vale la pena mirarla. Entonces, por ejemplo, la A en ningún momento me hablan del tiempo. Entonces esta pues habría que descartarla. Cantidad de nutriente, nitrógeno y fósforo, nitrógeno, fósforo, no. La B, vemos que tampoco nos ofrece la variable tiempo, que es fundamental. Entonces ya nos quedamos con dos opciones, ¿no? Ya aumentamos nuestra probabilidad de marcar la respuesta correcta. Entonces miremos, unidades de fluorescencia por tratamiento. Entonces miremos que esta respuesta C, estas unidades de fluorescencia por tratamiento, está arropando también al tiempo. Y realmente estas unidades de fluorescencia usted no las está midiendo al tiempo, sino que estas unidades de fluorescencia usted se las está midiendo a los tratamientos. Y esos tratamientos son los que se encuentran acá. El tratamiento de nitrógeno y fósforo, el tratamiento de nitrógeno solamente y el tratamiento de fósforo solamente. Y finalmente el tratamiento de micronutrientes. Y todo esto, todas estas mediciones en función del tiempo, que está medido en meses. Entonces vemos que esta respuesta D es la que mejor registra lo que está en la tabla. Seguramente si generamos un Excel y colocamos aquí los datos, vamos a hacer esta gráfica. O sea, después de hacer la tabla y darle la opción graficar en el Excel, nos va a dibujar esto. En cambio, las demás gráficas no nos van a permitir eso. Pero entonces tengan presente, o sea, lo más importante es que esas tablas deben tener las variables que uno ve que están tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces ya con esta última pregunta cerramos. Entonces muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima sesión y continuaremos con este tema y abordaremos otros más. Muchas gracias por su atención.